Vamos a empezar por el principio. Por ese viernes que parecía otro viernes cualquiera. Uno de esos días grises en los que la vida se repite sin grandes sobresaltos. Russell es un chico que lleva años convencido de que todo está más o menos bajo control. Vive en Nottingham, en un apartamento que no dice mucho sobre él. Un lugar correcto, ordenado, sin demasiadas pistas de quién es en realidad. Podrías pensar que su vida es tranquila, pero si miras de cerca, verás que debajo hay algo que late con fuerza y que él hace todo lo posible por disimular. Acaba de salir del trabajo, ha recogido su mochila, se ha despedido de sus compañeros con esa sonrisa medida que no compromete nada y ha caminado hasta su coche sin prisa. Mientras conduce de vuelta a casa, piensa en el fin de semana que tiene por delante. Un par de compromisos sociales que no le apetecen, muchas horas de soledad y esa sensación pegajosa de que todo se le escapa sin que se atreva a cambiarlo. Pero esa noche, un poco por inercia y otro poco por no quedarse solo con sus pensamientos, decide pasar por una fiesta en el piso de unos amigos. El típico piso compartido que huele a cerveza derramada, risas de fondo y conversaciones a medio gritar sobre cosas que a nadie le importan de verdad. Russell llega, saluda con un gesto tímido y se mete en la cocina a servirse una copa. Desde ahí observa a los demás, parejas que se besan sin pudor, amigos que se abrazan con euforia, desconocidos que se cuentan su vida como si fueran confidentes de toda la vida. Y él, como siempre, un poco al margen, un poco escondido detrás de su silencio. Pero hay algo distinto esa noche, algo que no sabría explicar. Tal vez sea que ya está harto de ser un espectador de su propia vida. Cuando la música sube de volumen y el ambiente se vuelve irrespirable, decide irse. Sale del piso, respira el aire frío de la calle, y en lugar de volver a casa, toma un desvío que ni él mismo se había permitido antes. Se dirige a un club gay. No es que sea la primera vez que va, pero cada vez que cruza esa puerta siente que está entrando en un lugar que no termina de reconocer como suyo. Una parte de él se siente culpable, otra parte aliviada, y otra, que él intenta callar, está muerta de curiosidad. Dentro del club, la música retumba en las paredes, las luces parpadean en colores imposibles y la pista está llena de cuerpos que se rozan con descaro. Russell se apoya en la barra, pide un trago y observa. No sabe muy bien qué está buscando. Quizá compañía, quizá un poco de valentía prestada, quizá la oportunidad de dejar de sentirse un extraño en su propia piel. Y entonces lo ve, entre la multitud, un chico que no parece hacer ningún esfuerzo por encajar. Tiene el pelo corto, una expresión serena, y esa mirada que parece capaz de desnudar a cualquiera sin pedir permiso. Se llama Glenn, aunque Russell todavía no lo sabe. Pero ya hay algo en él que lo inquieta, que le despierta una mezcla peligrosa de atracción y miedo. Glenn también lo mira, no con descaro, sino con esa curiosidad tranquila de quien no necesita fingir. Y ese cruce de miradas es suficiente para que Russell sienta que la noche está a punto de torcerse, o de empezar de verdad. Pasan unos minutos en los que ninguno hace nada. Se observan de reojo, tanteando el terreno, como si los dos esperaran que el otro dé el primer paso. Y al final, con un impulso que no sabe de dónde le nace, Russell se decide. Camina hasta donde está Glenn y suelta un saludo que suena más valiente de lo que se siente por dentro. Hola. Esa palabra abre la puerta a todo lo que vendrá después. Una conversación breve, unos tragos compartidos, un par de sonrisas que dicen mucho más que cualquier frase. Y cuando la noche empieza a difuminarse en la promesa de algo más, Glenn propone lo inevitable. ¿Quieres que vayamos a tu casa? Russell tarda un par de segundos en contestar. No porque no quiera, sino porque sabe que si dice que sí, nada volverá a ser exactamente igual. Pero lo dice. Y mientras salen del club, con el corazón bombeando más rápido que nunca, los dos saben que están entrando en un territorio del que no se sale indemne. Esa noche, entre luces apagadas, risas nerviosas y la torpeza hermosa de quien no se conoce del todo, se cruzan las líneas que separan la soledad del deseo. Y aunque parezca que es solo un encuentro más, tú y yo sabemos que no. Porque en esa cama anónima, en ese silencio compartido después del primer beso, ya empieza a crecer algo que ninguno se atreve a nombrar. El amanecer llega con esa claridad incómoda que a veces tienen las primeras veces. Russell abre los ojos despacio, como si temiera confirmar que todo fue un sueño extraño.
Pero ahí está Glenn, dormido a su lado, con el brazo caído sobre la sábana y esa expresión tranquila que no enseña a cualquiera. Durante un rato, Russell solo lo observa. No se atreve a moverse, no porque quiera que el momento dure, sino porque no sabe qué se supone que tiene que hacer ahora. Despertar con alguien en su cama no es tan habitual para él, y menos con alguien que, en unas horas, puede convertirse en un recuerdo más. Cuando Glenn se despereza, el silencio se rompe con un saludo perezoso. «Buenos días». Russell contesta con un murmullo, medio incómodo, medio sorprendido de que la voz le salga. Se quedan ahí, tumbados, con esa distancia mínima que puede llenarse de miles de cosas: curiosidad, nervios, expectativa. Glenn se incorpora primero. Busca su ropa, recoge su camiseta del suelo con la calma de quien no tiene apuro por irse. Russell se sienta en la cama, observando cada gesto, como si quisiera aprender algo de esa seguridad que a él siempre le ha faltado. «¿Te importa si me ducho?», pregunta Glenn con naturalidad. Russell niega con la cabeza, un poco atónito ante esa familiaridad repentina. Así que Glenn desaparece en el baño y Russell se queda solo, con el corazón latiendo rápido por razones que no sabría explicar. Mientras se escucha el sonido del agua, Russell revisa mentalmente la noche anterior. La forma en que Glenn le sonrió cuando entraron al piso. El beso que empezó como un tanteo y terminó siendo una declaración muda. El momento en que, entre caricias torpes y risas que nacen solo cuando estás cómodo, se convenció de que tal vez no siempre tiene que huir de lo que siente. Cuando Glenn sale del baño, trae el pelo húmedo y una expresión más despierta. Se viste sin prisa, mientras Russell sigue sentado en la cama, como si la escena fuera parte de otra vida. Y entonces, cuando ya parece que Glenn se va a despedir sin más, hace algo inesperado. Saca una pequeña grabadora de su bolso. Un objeto viejo, casi ridículo, pero que de pronto llena el aire de significado. «Trabajo en un proyecto», explica Glenn, encendiéndola. «Estoy grabando historias de la gente que conozco, de sus experiencias, de lo que pasa cuando dos desconocidos se encuentran». Russell parpadea, confundido. «¿Quieres grabar esto?». Glenn sonríe. «No todo, solo lo que pienses, lo que sientas, si te apetece contarlo». Russell siente una punzada de vergüenza, pero también algo parecido a curiosidad, porque nadie le había pedido antes que pusiera en palabras lo que suele guardar bajo llave. Así que se enciende la grabadora y Glenn lanza la primera pregunta. «¿Por qué crees que la gente busca esto?». Russell se queda un momento callado. Podría decir algo genérico. Porque es divertido, porque es fácil, porque no significa nada. Pero la de verdad, le sale antes de que pueda censurarla, porque nadie quiere sentirse solo. La frase queda flotando entre los dos. Glenn no comenta nada, solo asiente, como si entendiera demasiado bien de qué habla. Después de un rato, Glenn se levanta, toma su mochila, se cuelga la grabadora al hombro y se gira hacia él. «Si quieres, puedo pasar luego». Russell tarda un segundo en contestar, pero cuando lo hace, su voz suena menos temblorosa que antes. «Sí, me gustaría». Y cuando la puerta se cierra, el piso recupera su silencio habitual. Pero esta vez, ese silencio no se siente como un vacío. Se siente como una promesa de algo que todavía no sabe cómo llamar. Mientras se queda ahí, con el corazón latiendo un poco más deprisa de lo habitual, Russell empieza a intuir que esa historia que empezó como un encuentro fugaz podría no acabar tan rápido como creía. Y tú, desde tu sofá, ya sabes lo que él todavía no se atreve a reconocer, que hay conexiones que no entienden de plazos ni de excusas, y que cuando algo así empieza, no hay forma de salir ileso. El resto de la mañana transcurre con esa mezcla rara de alivio y ansiedad. Russell recoge un poco el desorden de la noche anterior. Dobla una manta, tira botellas vacías, acomoda los cojines en un intento inútil de que todo parezca bajo control. Pero en el fondo, sabe que nada está bajo control. Cada vez que pasa junto a la mesa y ve el papel donde Glenn apuntó su número, le late el corazón un poco más fuerte. Y no porque sea la primera vez que invita a alguien a su casa, sino porque es la primera vez que siente que un simple encuentro puede cambiarlo todo. El mediodía llega con un cielo plomizo. Russell se asoma a la ventana y se pregunta si Glenn de verdad volverá,
si la promesa de paso luego era sincera o solo un gesto de cortesía. Y mientras calienta algo para comer, se sorprende a sí mismo deseando que sí. Deseando que esta vez no sea solo un recuerdo rápido. Pasan un par de horas que se sienten eternas. Y cuando por fin suena el timbre, casi se atraganta con la ansiedad. Glenn está ahí, apoyado en el marco de la puerta, con esa media sonrisa que parece reírse de todo y de nada al mismo tiempo. Trae un par de cervezas en una bolsa y la grabadora colgando del hombro. ¿Te apetece que suba?, pregunta, aunque ya sabe la respuesta. Russell asiente, y cuando Glenn entra, el ambiente se transforma de inmediato. Como si la presencia de ese chico con voz tranquila y preguntas incómodas iluminara los rincones que Russell siempre mantiene en penumbra. Se sientan en el sofá. Al principio, hablan de tonterías, el tiempo, el tráfico, el café demasiado caro. Cualquier cosa que sirva para retrasar lo importante. Pero no tardan mucho en dejar las trivialidades. Porque Glenn no es de los que se quedan en la superficie. Y Russell, aunque no lo quiera admitir, se siente aliviado de no tener que fingir. En un momento, Glenn enciende la grabadora de nuevo. La coloca sobre la mesa y suelta una pregunta sin previo aviso. ¿Te acuerdas de la primera vez que supiste que eras diferente? Russell traga saliva. No es el tipo de pregunta que esperas un sábado por la tarde. Pero la sinceridad de Glenn, su manera de mirarle sin juicio, lo empuja a contestar. Creo que siempre lo supe, dice al fin, con voz baja. Pero pasé años intentando convencerme de que era una fase. De que si no lo decía, si no lo miraba de frente, se me pasaría. Glenn asiente, sin interrumpir. No hace falta que diga que entiende. Se le nota en los ojos. ¿Y ahora?, pregunta. ¿Crees que ya no te importa tanto? Russell se ríe, pero su risa suena un poco triste. Creo que todavía me importa más de lo que debería. Esa confesión deja un silencio largo, pesado, que ninguno intenta rellenar con bromas. Porque hay verdades que solo pueden quedarse ahí, flotando. Pasan la tarde juntos, salen a caminar por la ciudad, entran en una librería donde hojean libros sin comprar nada, se sientan en un banco a mirar pasar a la gente. Y en cada gesto, en cada mirada, en cada roce fugaz de manos, hay algo que crece. Algo que no entiende de tiempos ni de planes. Cuando el sol empieza a caer, vuelven al piso. Y aunque ninguno lo dice en voz alta, saben que no quieren que el día termine todavía. Se sientan en el suelo del salón con las cervezas que Glenn trajo. Y entre sorbo y sorbo, Glenn lanza otra pregunta que suena más íntima que cualquier caricia. ¿Qué es lo que más miedo te da? Russell tarda en contestar. Mira el suelo, la botella, cualquier cosa menos los ojos de Glenn, y cuando por fin se atreve a responder, lo hace sin adornos. Que esto me importe más de lo que debería. Glenn no sonríe ni se burla. Solo asiente, con esa seriedad suya que aparece cuando menos te lo esperas. Pues a mí también. Y en esa frase breve, honesta, late todo lo que no se atreven a decir con claridad. Todo lo que los une más que cualquier beso. Esa noche, cuando Glenn se va, porque aún no se atreven a quedarse juntos 2 veces seguidas, Russell cierra la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que parece que va a romperle el pecho. Y tú, desde tu sofá, sabes que aunque lo llamen un lío de fin de semana, esto ya es mucho más. Mucho más de lo que ninguno se había permitido imaginar. La mañana siguiente empieza igual que la anterior, con Russell despertando antes de lo previsto, revisando el teléfono y preguntándose si Glenn volverá a aparecer. Y aunque no hay ningún mensaje suyo, algo en el pecho de Russell le dice que no todo terminó anoche. Sale a dar un paseo por el barrio, camina sin rumbo fijo, intentando convencerse de que todo sigue igual, de que puede volver a su rutina y fingir que esto fue solo un paréntesis. Pero cada vez que se detiene a mirar un escaparate o a saludar a un vecino, le viene a la cabeza la voz de Glenn, esa forma tranquila de mirar las cosas con una mezcla de curiosidad y valentía. Al volver a casa, encuentra un mensaje que no esperaba. ¿Quieres que pase esta tarde? Solo 7 palabras, pero le bastan para desmontarle el intento de indiferencia. Responde con un sí tan rápido que luego se arrepiente de parecer tan ansioso. Pasan las horas, y Russell se dedica a ordenar cosas que no necesitan ordenarse. La estantería,
el armario, hasta la despensa. Y mientras acomoda latas de tomate que probablemente no comerá nunca, se pregunta en qué momento empezó a importarle tanto. Cuando Glenn llega, trae consigo un aire de normalidad que desarma a Russell, como si fuera lo más natural del mundo que pasen otro día juntos. ¿Te apetece salir o prefieres quedarte?, pregunta Glenn, dejando su mochila en un rincón. Russell no sabe qué responder. Parte de él quiere quedarse en casa, donde todo parece más seguro. Pero otra parte, la que ha estado callada demasiados años, quiere salir y no esconderse más. Vamos a dar una vuelta, dice al fin, sorprendiéndose de su propia decisión. Y así terminan caminando por el parque, donde familias con niños corren detrás de pelotas, parejas pasean a sus perros, y un grupo de adolescentes se grita bromas estúpidas. Todo parece tan cotidiano que por un momento Russell se olvida de sus miedos. Se sientan en un banco, demasiado cerca el uno del otro para seguir fingiendo que esto es casual. Y ahí, entre silencios largos y miradas que lo dicen todo, Glenn vuelve a sacar su grabadora. Russell suspira, medio divertido y medio resignado. ¿Otra entrevista? Glenn sonríe. Es la última, prometido. Pero lo que pregunta esta vez no es tan inocente como las veces anteriores. Si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué harías conmigo? Russell siente un nudo en la garganta, porque no es una pregunta cualquiera. Es la pregunta que lo obliga a imaginar un futuro que nunca se ha atrevido a desear. Tendría que pensarlo, contesta al principio, intentando ganar tiempo. Pero Glenn solo espera, mirándole con esos ojos pacientes que no le dejan huir. Creo que me gustaría despertarme contigo más de 2 días seguidos, dice al final, y no sentir que tengo que disculparme por ello. Glenn apaga la grabadora, como si esa respuesta fuera todo lo que necesitaba. No se besan en ese banco, no se toman de la mano. Pero tampoco hace falta, porque en ese silencio compartido, Russell siente que acaba de decir más de lo que nunca había confesado a nadie. Cuando cae la tarde, vuelven a casa de Russell. Se preparan algo de cenar, pasta mal cocida, pan quemado y una botella de vino barato. Y se sientan a comer en el suelo del salón, con las luces apagadas y la ciudad brillando detrás de la ventana. Entre un bocado y otro, Glenn suelta una frase que suena tan casual que Russell tarda en procesarla. Mañana me voy. El mundo no se detiene. La calle sigue llena de coches. El vino sigue siendo barato y la pasta sigue estando mala. Pero algo en el pecho de Russell se encoge de golpe. ¿Cuándo?, pregunta con un hilo de voz. Por la tarde, responde Glenn. Tenía que volver el lunes, pero supongo que quise quedarme un poco más. Russell asiente. No hace un drama. No suplica que se quede. Pero por dentro, todo se le desordena. Y mientras Glenn se acerca para besarle, Russell siente que cada segundo que les queda es un regalo y una cuenta atrás al mismo tiempo. Y tú, desde tu sofá, sabes que aunque intenten disimularlo, ninguno de los dos está preparado para que esto se acabe mañana. La mañana siguiente amanece más luminosa que cualquiera de las anteriores, como si el universo quisiera hacerles la despedida un poco más cruel. Russell abre los ojos y se encuentra a Glenn dormido, con la cara apoyada en su brazo y el pelo despeinado de una forma casi absurda. Durante un minuto, se permite la fantasía de que no pasa nada. De que este es un domingo más, de que Glenn se quedará a desayunar y después se quedará también a almorzar y luego a cenar y a todo lo demás. Pero cuando Glenn se despierta y su mirada se cruza con la suya, ese espejismo se rompe. Los dos saben que ese es el último amanecer juntos. Que cuando el día termine, la historia que empezaron casi sin querer tendrá que guardarse en un cajón. Se quedan un rato más en la cama, demasiado cansados para moverse, demasiado conscientes de que cada minuto que pasa es un minuto menos. Y cuando por fin se levantan, todo parece cargado de significado. El café que preparan con cuidado innecesario, las tazas que se pasan en silencio, las miradas que se esquivan por miedo a que duelan más que cualquier palabra. Glenn no tiene prisa por irse, pero tampoco hace promesas de quedarse. Russell tampoco las pide, porque sería injusto, porque sería egoísta, porque en el fondo ya entendieron que este encuentro no estaba hecho para durar. Después del desayuno, deciden salir a caminar. Quizá porque moverse hace que la despedida parezca un poco más lejana,
Quizá porque quedarse en ese piso lleno de recuerdos recientes sería demasiado. Caminan por calles que Russell conoce de memoria, pero que, con Glenn a su lado, se sienten distintas. Todo parece más vivo, más colorido, más real. Y mientras avanzan, Russell se sorprende pensando que, si hubiera conocido a Glenn hace unos meses, tal vez todo habría sido diferente. En un momento, se sientan en un banco junto a un parque. El viento les revuelve el pelo, pero ninguno se mueve. Y ahí, sin planearlo, empiezan a contarse cosas que nunca habían dicho en voz alta. Glenn habla de sus proyectos, de su manera de mirar el mundo, de la sensación de estar siempre a punto de marcharse de algún sitio. Russell le cuenta lo mucho que le costó aceptar quién era, lo cansado que está de sentirse como un espectador en su propia vida. Ninguno dice nada que suene a declaración. Pero todo lo que dicen tiene un eco que suena peligrosamente parecido a un «me importas más de lo que debería». Cuando vuelven a casa, Russell prepara un almuerzo improvisado. No porque tengan hambre, sino porque cualquier excusa es buena para alargar el tiempo juntos. Se sientan en el suelo, con los platos apoyados en la mesa baja, y comen en silencio. Cada tanto, Glenn sonríe, como si intentara aliviar el ambiente. Y Russell hace un esfuerzo por sonreír también, aunque por dentro solo quiera congelar ese momento. Después de comer, Glenn recoge sus cosas. La mochila, el cargador del móvil, la grabadora que ha sido testigo de todo. Russell observa cada movimiento con un nudo en la garganta que crece a cada segundo. Cuando ya no queda nada que guardar, Glenn se acerca y le toma la mano. «Gracias», dice, con esa voz tranquila que siempre lo desarma. «Por todo». Russell no sabe qué contestar, así que se limita a asentir, con los ojos brillando de algo que no quiere llamar tristeza. Glenn lo besa, despacio, como si en ese beso quisiera dejar un recuerdo que dure más que el propio fin de semana. Y cuando se separan, ninguno se atreve a decir lo que realmente están pensando. Que esto no es solo un encuentro casual, que esto les va a doler más de lo que estaban preparados para admitir. Glenn abre la puerta y se queda un momento ahí, mirándole con una ternura que duele. «Cuídate», dice al fin. Y luego se va. La puerta se cierra con un clic suave, y el silencio que queda es tan enorme que parece llenar todo el piso. Russell se queda de pie, con el corazón latiendo a destiempo. Sabe que en un rato todo volverá a la normalidad. Que mañana irá al trabajo, que pasará por el supermercado, que hará todo lo de siempre. Pero también sabe que algo cambió para siempre. Que, por mucho que intente convencerse de que no fue nada, Glenn se ha convertido en una grieta luminosa en su rutina. Y tú, desde tu sofá, sabes que no importa cuánto intenten negarlo. Algunas personas llegan para quedarse, aunque sea solo en la memoria. El primer día sin Glenn empieza como cualquier otro. Russell se despierta temprano, se viste con su ropa de siempre, prepara el mismo café aguado de todas las mañanas. Pero todo se siente raro, como si alguien hubiera cambiado la gravedad de su piso mientras dormía. Camina por las habitaciones con la sensación de que Glenn todavía está por ahí, escondido detrás de una puerta o esperándole en la cocina. Pero no hay nadie, solo el silencio. Ese silencio que antes le resultaba cómodo y que ahora se le clava en el pecho como un recordatorio de que algo se fue. Intenta distraerse. Ordena estanterías, responde correos, pone música, pero nada funciona, porque cada cosa que hace le recuerda a Glenn de formas que no sabía posibles. El olor de su camiseta en el respaldo de una silla, la taza que usó para el café, el dibujo rápido que dejó en un papel como si no tuviera importancia. A media mañana, Russell encuentra la grabadora. Esa pequeña caja de plástico que Glenn llevaba a todas partes y que usaba para atrapar retazos de intimidad. La sostiene un momento, preguntándose si debería devolverla o quedársela. Si sería cobarde no escucharla o si sería peor hacerlo. Pero la curiosidad puede más que el miedo. La enciende y rebobina hasta el inicio de una de sus conversaciones. La voz de Glenn suena clara, tranquila, igual que cuando estaba allí. ¿Por qué crees que siempre estamos buscando algo? Russell se queda quieto, escuchando la respuesta que grabó sin pensar demasiado. Porque no soportamos la idea de quedarnos solos. Y al oír su propia voz, siente un escalofrío. Porque ahora sabe que, aunque Glenn se fuera,
algo de él se quedó. Un eco, una pregunta, una herida abierta que duele pero también ilumina. El día avanza con lentitud. Sale a caminar por la ciudad, esperando que el aire frío le despeje la cabeza. Pero cada calle, cada rincón, cada banco del parque le recuerda las horas que pasaron juntos. El paseo de esa última tarde, el banco donde Glenn le preguntó qué haría si tuvieran todo el tiempo del mundo. Russell se sienta ahí, en el mismo lugar, y se permite sentirlo todo. La tristeza, la gratitud, la rabia, el alivio, porque todo está mezclado y no tiene sentido fingir que no le importa. Cuando vuelve a casa, anochece. Enciende una luz tenue. Se prepara algo de cenar que apenas prueba y se sienta en el sofá con la grabadora apoyada en el pecho. Por un segundo, le gustaría poder enviarle un mensaje a Glenn, decirle que lo extraña, decirle que no fue un simple fin de semana. Pero no lo hace, porque no sabe si Glenn necesita escucharlo, o si él mismo está preparado para admitirlo en voz alta. Al final, decide dejar la grabadora sobre la mesa, como quien deja un trofeo o una advertencia. Un recordatorio de que, aunque el tiempo compartido fuera breve, lo cambió todo. Y mientras se acurruca en el sofá, con la casa entera respirando ese silencio pesado, Russell se da cuenta de algo que no había querido aceptar, que no podrá volver a ser el mismo. Porque una vez que alguien te enseña que mereces sentir más, es imposible conformarte con menos. Y tú, desde tu sofá, sabes que esa es la parte más valiente y más dolorosa de todas. La certeza de que algunas historias no necesitan durar años para quedarse contigo para siempre. Pasan los días, y la vida de Russell empieza a parecerse de nuevo a la que tenía antes de Glenn. Se levanta a la misma hora, va al mismo trabajo, saluda a la misma gente. Pero todo tiene un matiz diferente. Como si el mundo entero se hubiera desplazado un par de centímetros, y ya nada encajara igual. Sus compañeros no notan nada. O, si lo notan, prefieren no preguntar. Russell tampoco les dice. ¿Por qué? ¿Cómo explicas que un fin de semana te haya desordenado la cabeza y el corazón? ¿Cómo cuentas que alguien que apenas conociste 2 días te hizo sentir más visto que nadie en toda tu vida? Así que hace lo que sabe hacer mejor. Se encierra en su silencio. Sonríe cuando le preguntan si todo bien. Responde con un sí automático que no significa nada. Y vuelve a casa cada noche con la sensación de que algo falta y no sabe cómo llenarlo. Pero un miércoles cualquiera, mientras revisa un cajón, encuentra de nuevo la grabadora. La sostiene un momento, como si pesara más que antes, y entonces decide que ya basta de posponerlo. Si quiere entender qué fue aquello, tendrá que escucharlo todo. Se sienta en el suelo, apoya la espalda en la cama y le da play. La voz de Glenn llena el silencio. ¿Te parece raro que esté grabando esto? Y la suya propia, más tímida de lo que recuerda. Un poco. Después vienen las risas, las pausas, los suspiros. Pequeñas cápsulas de intimidad que Russell casi había olvidado. Pero que, al volver a oírlas, le devuelven una parte de sí mismo que pensó que había perdido. Durante 1 hora, no se mueve. Solo escucha. Y mientras lo hace, comprende que lo que sintieron no fue un accidente. No fue un capricho. Fue real. Cuando la última grabación termina, Russell se pasa la mano por la cara y suelta un suspiro largo, cansado. Pero también siente algo parecido a alivio. Porque por primera vez en días, ya no tiene que convencerse de que no significó nada. Esa noche, se permite llorar un poco. No mucho. Lo justo para soltar la presión que le quemaba el pecho. Al día siguiente, cuando suena el despertador, siente que algo se acomodó dentro de él. Todavía duele, claro que duele. Pero también hay un pequeño espacio que se siente distinto. Un lugar donde, en medio del vacío, crece la certeza de que es capaz de sentir cosas grandes. Cosas que no caben en una sola noche ni en un solo fin de semana. Sale de casa con la cabeza un poco más alta, y mientras camina hacia el trabajo, se repite una frase que Glenn le dijo sin darse importancia. No tienes que pedir disculpas por ser quien eres. Y esa frase, sencilla y brutal, se queda flotando como un faro. Una promesa de que, aunque Glenn ya no esté, el coraje que despertó en él no va a irse tan fácil. Tú, desde tu sofá, entiendes que esta historia no terminó con la puerta cerrándose.
Terminó cuando Russell se dio cuenta de que no volverá a encogerse para caber en la versión pequeña de sí mismo que llevaba años interpretando. Y aunque no haya un final con fuegos artificiales, ni promesas de reencuentro, hay algo incluso más importante. La convicción de que mereces amar y ser amado sin pedir perdón por ello. Pasan los días, y el recuerdo de Glenn empieza a transformarse. Ya no duele igual que al principio. Ya no es esa punzada aguda que le robaba el aire cada vez que entraba en su piso vacío. Ahora es más bien una nostalgia suave, como una cicatriz que le recuerda que algo importante ocurrió. Russell sigue con su rutina. Va al trabajo, hace la compra, sonríe a los vecinos. Pero debajo de esa normalidad aparente, algo sigue latiendo, la certeza de que conoció a alguien que le enseñó a mirarse distinto. Una tarde de viernes, mientras vuelve a casa con una bolsa de comida, se detiene frente al club donde todo empezó. Las luces de neón parpadean igual que entonces. La música suena a través de la puerta, vibrando en el asfalto. Y por un momento, Russell se pregunta si debería entrar. Si encontraría a alguien más que le rompa los esquemas y le enseñe otra forma de sentir. Pero se queda ahí, mirando desde la acera, porque sabe que no se trata de sustituir a Glenn, ni de repetir la historia. Se trata de entender que ahora es otro. Alguien que no necesita esconderse tanto. Sigue caminando. Y mientras lo hace, piensa en todo lo que aprendió en esas 48 horas. Que la vulnerabilidad puede ser un regalo, no una condena. Que besar a alguien no debería sentirse como una traición a uno mismo. Que el amor, aunque sea breve, es una forma de recordarte que estás vivo. Esa noche, en su piso, Russell se sienta en el sofá con una copa de vino. La grabadora sigue en la mesa, pero ya no la enciende. No hace falta, porque las palabras de Glenn ya las lleva tatuadas por dentro. Mira alrededor y se da cuenta de que algo cambió. La soledad sigue ahí, pero ahora es distinta. No es un vacío desesperado, sino un espacio donde puede empezar a construirse otra cosa. Una nueva versión de sí mismo. Una que no se disculpe por querer. Una que no se avergüence de desear. Al día siguiente, se despierta temprano. Se prepara un café y abre el ordenador. Por primera vez en mucho tiempo, decide escribir algo. Un correo, una nota, un pensamiento que quizá nunca mande a nadie, pero que al menos lo obliga a poner en palabras todo lo que lleva semanas sintiendo. Escribe sin filtros, sin miedo a sonar ridículo. Y cuando termina, se da cuenta de que, aunque Glenn no vaya a leer esas líneas, necesitaba decirlas. Gracias por enseñarme que no pasa nada si me importa demasiado. Cierra el portátil con una serenidad que no recordaba. Y mientras se asoma a la ventana, respira hondo. No sabe qué vendrá después. Si conocerá a alguien más, si volverá a arriesgarse, si se atreverá a abrir otra puerta. Pero por primera vez no siente tanto miedo, porque ahora sabe que lo peor no es perder a alguien, lo peor es no permitirte sentir. Tú, desde tu sofá, entiendes que esa es la verdadera victoria, atreverte a vivir algo que no sabes cuánto durará, y descubrir que, incluso cuando se acaba, todo lo que fuiste capaz de sentir sigue siendo tuyo para siempre. Y así termina esta historia. Una historia que empezó con un encuentro casual, siguió con conversaciones que parecían inocentes y acabó convirtiéndose en algo que ninguno de los dos estaba preparado para sentir. Puede que Glenn y Russell no tuvieran un final perfecto. No hubo promesas de para siempre. No hubo un reencuentro en el aeropuerto con música épica de fondo. Pero ¿sabes qué? A veces eso no hace falta, porque hay amores que no vienen a quedarse. Vienen a enseñarte algo, a mostrarte quién eres cuando bajas la guardia, a recordarte que mereces que te miren con curiosidad, con ternura, con ese interés que hace que todo lo demás pase a un segundo plano. Y aunque el lunes llegó y Glenn se fue, Russell se quedó con algo que nadie podrá quitarle. La certeza de que, aunque el mundo quiera convencerte de que sentir demasiado es un error, sentir demasiado es lo que te salva. Y tú, que has seguido esta historia desde tu sofá, sabes que eso es lo más valiente que se puede hacer. Dejar que alguien entre, aunque no sepas cuánto tiempo se quedará. Si este resumen te removió algo por dentro, cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido un amor fugaz que te marcó para siempre? ¿Te atreverías a dejarte llevar sabiendo que quizá dure solo un fin de semana? Si te gustó esta historia, no olvides
suscribirte al canal para más resúmenes que te lleguen directo al corazón. Dejar tu like si crees que sentir es siempre mejor que no atreverse. Compartir este video con alguien que sepa lo que es quedarse con un recuerdo que te acompaña toda la vida. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, donde volveremos a demostrar que ninguna película es solo una película. Porque siempre hay algo que se queda contigo.